La razón de ser de esta ceremonia era principalmente dirigirse al dios Ponchao, nombre real del sol, que significa luz, claridad, principio generador de vida, para agradecerle por todo lo que les había ofrecido durante el año que terminaba, y a su vez tenían la necesidad de saber qué era lo que el Supremo Creador les guardaba para el próximo año. Se hacían una serie de consultas sobre política, economía y todo lo relacionado a la sociedad. Por ello, las distintas autoridades de todos los suyos llegaban hasta el Cusco para esta celebración, presidida por el Inca y los sacerdotes, quienes eran los encargados de dar lectura a las señales de las divinidades. A esta razón principal habría que sumarle la necesidad de recordar a los primeros gobernantes del imperio. Se iniciaba con el traslado de los incas, que estaban en sus respectivos mausoleos en distintas partes del Cusco, hasta el Coricancha, que era el templo principal de esta celebración, a donde eran colocados los incas, las momias de los incas, todos ellos, desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac, en tiempos de la conquista, y eran participantes de esta festividad. Luego de las primeras acciones en el Coricancha, el grupo central se dirigía a la plaza principal, o Jaucaipata, actualmente la Plaza Mayor de Cusco, donde se encontraban todas las autoridades de las distintas regiones del Tahuantinsuyo, quienes aguardaban la llegada del Inca y su corte para dar inicio a los rituales. Era en la plaza central, hoy suplantada por la fortaleza de Sacsayhuamán, donde habría tenido lugar toda la ceremonia del Inti Raymi. Aquí, el Inca se dirigía al sol para recibir sus designios. Respecto a la fecha de realización del Inti Raymi, también hay cierta coincidencia en relación a que se hacía el 21 de junio, fecha del solsticio invierno. Precisamente en el solsticio invierno, el sol se halla más alejado de la tierra, por tanto es el día más frío. Entonces el hijo del sol, el Inca, le pedía a su padre que retornara, le pedía que no los abandonara, que siguiera vivificando a su pueblo con su calor, con su energía. Entonces, obviamente, el sol obedecía, porque a partir del 21 de junio hay nuevamente un acercamiento del sol hacia la tierra, y es precisamente en esta oportunidad en que se encendía el nuevo fuego sagrado, Mozognina. 3 días antes habían apagado en señal de fe, en señal de que el Padre Sol volvería con su luz, con su calor, el fuego en todo el Tahuantinsuyo. Habían ayunado, se habían abstenido de relaciones sexuales, etc. De manera que con toda unción, el 21 de junio esperaban la salida del sol. Cuando el sol apenas se empezaba a vislumbrar, atendiendo el pedido de su hijo, se daba lugar a los cultos, llevándose a cabo el rito de la chicha, que era ofrecida a todos los apus del imperio. Los sacrificios de llamas, a las cuales se les extraía el corazón, a través del cual se leían los designios de los dioses, vaticinando el futuro de los pueblos. Y por último, se encendía el fuego sagrado, que era interpretado como la prolongación del sol, que extendía su energía hasta las manos de sus hijos. Vale destacar que la gente del pueblo no tenía participación directa en estas festividades. Es decir, no estaban presentes en las ceremonias, ya que eran reuniones a las que solo asistía la clase noble. Mas, la celebración del Inti Raymi se daba en cada localidad. Cada ayllu se reunía y participaba en sus hogares de esta fiesta. Y el pueblo tenía que asistir a las ceremonias que se hacía en cada ayllu. Pero importante es que se había que cumplir la orden del Inca, apagar el fuego en todo el Tahuantinsuyo, para luego encender el fuego nuevo que se iniciaba justamente en la ceremonia del Inti Raymi en Cusco. Esta celebración se habría realizado ininterrumpidamente hasta la llegada de los españoles, pues durante la colonia se implantó un proceso de evangelización,
destruyendo toda forma de manifestación cultural o religiosa. En la colonia, el Inti Raymi se fue realizando, pero los españoles, viendo que el Inti Raymi era tan unificador, tan integrador, era tan introducido, tan inmerso en el corazón del pueblo, que veían un peligro. Entonces los expiadores de idolatrías empiezan a negar, a tratar de reprimir el Inti Raymi, y hay también vestigios de que se hacía de manera clandestina en época de la colonia. El nombre que tenía en la colonia no lo sabemos, puede tener alguna relación con el Oncoimita o con el Taqui Oncoy, pero lo que es cierto es de que los incas que eran sorprendidos realizando el Inti Raymi en época de la colonia eran eliminados físicamente. La eliminación y la represión de los españoles hacia los incas estaba dirigida mayormente a las castas gobernantes, las religiosas y hacia los amautas, es decir, la sabiduría inca en su más alta expresión fue eliminada. Lo que ha pervivido es, a nivel popular, en el recuerdo y la memoria colectiva de los pueblos. Después de este largo proceso de opresión y olvido, la necesidad de reencontrarse con sus raíces y rescatar de la memoria y el recuerdo la más grande celebración que tuvieron los incas, llevó a un valioso cusqueño a impulsar la restauración de esta grandiosa fiesta. En 1944, un cusqueño visionario, don Humberto Vidal Hunda, siendo integrante del Instituto Americano de Arte, me parece vicepresidente, plantea a su institución, que era una de las más importantes y que prevía hasta el momento, para que se cree el Día del Cusco. Y con expresa indicación de que el acto central del Día del Cusco sería la evocación del Inti Raymi. Vale decir, una puesta en escena, una escenificación, una representación de lo que era el Inti Raymi en tiempo de los incas. En efecto, así fue. En 1944 se realizó por primera vez esta evocación y su primer inca fue don Faustino Espinosa Navarro. La vivencia de los cusqueños hace que en 1920 se haga una representación de toma de la fortaleza, entre comillas, por los españoles y defendida por Manco Inca. Esta escenificación se hace el año 1920, cuando invitan al presidente Leguía, que no pudo llegar, solo llegaron las dos hijas, y en homenaje a ellas se hace esta documentación. Esta escena es presenciada por Humberto Vidal Hunda, que más tarde, en 1942, se inspira en esta escenificación y logra presentar un proyecto al Instituto Americano de Arte en 1943 que es aprobado, y desde esa fecha se instituye la escenificación de esta fiesta. Esta iniciativa causó gran impacto en todo el Cusco, pues al hacerse la convocatoria, la respuesta de los diferentes pueblos fue masiva. Tal y como habría sucedido durante el incanato, el Cusco recibió a miles de visitantes que acudieron al llamado. El Cusco es la única ciudad capital de departamento que no celebró nunca de manera esplendorosa su fundación española. Aquí hubo siempre un rechazo hasta inconsciente de la fundación española. Por eso que fue sorprendente cuando el 44 Vidal propone la creación, la aceptación global y la participación colectiva que hubo desde el primer Inti Raymi moderno y la representación en el Sacsayhuama. La gente aceptó eso como algo tradicional que había sido interrumpido por un momento, pero que volvía. Para esta celebración hubo que introducir una serie de elementos que no pertenecen a la celebración en su forma original, pero cuya presencia no implica una pérdida del espíritu inca. En realidad es más bien por perspectivas turísticas que el doctor Flores, el doctor Vidal Flores, restauró,
rescató la fiesta del Inti Raymi y la construyó. Es una fiesta totalmente construida, pero construida con muchos elementos que son verídicamente históricos, es decir, que se pueden verificar históricamente. Desde luego, la participación de muchos de los personajes, la forma como se dan, no necesariamente coincide con las descripciones que tenemos del Inti Raymi incaico, pero es un esfuerzo interesante de rescatar una fiesta que sí fue muy importante en el mundo andino y que, desde luego, al implantarse las costumbres hispánicas del hemisferio norte, nos trasladaron a otro tipo de función.